¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Comentar nada más que, y hagan extensivo a sus demás compañeros, las conferencias normalmente te sirven para tratar de tener un conocimiento diferente de la parte teórica. Algo de lo que adolece cualquier persona que estudia normalmente es que se topa allá en la calle, en cualquier tipo de empresa, con qué experiencia tienes. La experiencia no la da trabajar, sino la experiencia lo da el conocimiento que tengas especializado sobre algo. A lo mejor yo puedo estar trabajando en alguna área, y porque estoy trabajando en alguna área y tengo el título, eso me asegura una permanencia en el futuro. La realidad es que la permanencia en el futuro cada vez es más corta. Las empresas prácticamente ya no tienen a nadie mayor de 40 años, hablándose desde el nivel profesional o especializado. A lo mejor en la parte obrera, en la parte técnica sí, pero en la parte profesional o especializada no. Cada vez esa parte se va haciendo más angosta. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno es ahorro de dinero, tener menos pensionados ayuda más a las compañías. Otro es, si le pago a una persona durante 10 o 15 años de trabajo, pues va generando antigüedad y también va generando aumento de sueldo. Si contrato a una persona nueva, pues la contrato con menos sueldo. Entonces, esas cosas son cosas que se van a estar enfrentando, probablemente cada vez a menor tiempo, más competencia. Entonces, aprovechen las conferencias, aprovechen cuando hablen con cualquier persona que tenga conocimientos, sobre todo relacionados a su área. La suma de eso seguramente los armará para ser gente más competente y con mayores habilidades. El objetivo tanto de trabajos que realizan ustedes como los trabajos que al finalizar principalmente los últimos tetras, están relacionados hacia generar esa experiencia, esa parte práctica de la teoría que ven. Entonces, me gustaría que lo tomaran muy en cuenta esto. La conferencia del día de hoy va a ser dada por el contador Rubén Cornejo, que es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que prácticamente dirán, bueno, un contador, área comercial, marketing, ¿dónde aparece esto? Bueno, dentro de la historial de Rubén, que arranca principalmente en la parte contable, auditoría, administrativa, pues vio una oportunidad de crecimiento en la parte comercial, que normalmente, si hablamos de la parte comercial, es una parte que está dentro de lo que viene siendo la parte de mercadotecnia. Entonces, hoy nos va a hablar Rubén de dos puntos muy importantes. Probablemente vaya a haber algunas palabras, algunos términos que a lo mejor no entendamos. Al final pregunten a sus maestros. Hay que recordar que en la parte de marketing, allá afuera, muchos de los términos no son en español, son en inglés. Y en muchos de ellos a veces ni traducción hay desde el punto de vista, esta palabra significa esto. Sino son, digamos, modismos que se vienen dando, que normalmente aquí en México o en cualquier parte del mundo se utilizan los mismos. Entonces, Rubén nos va a venir a hablar de toda su experiencia que ha tenido en los últimos años a través del contacto de lo que son los canales de detalle o retailers, que son las grandes cadenas que venden al consumidor final. Nos va a arrancar entendiendo cuáles son esos detallistas o retailers que son importantes, que son grandes competidores, principalmente en el mercado mexicano, y que muchos de ellos replican sus estrategias fuera de México, aquí dentro de México. Para irnos adentrando en esto e ir llegando a las oportunidades que se tienen para comercializar o buscar mejores productos para vender, y de ahí vamos a ir partiendo a la parte de cómo conseguir productos en China o cuál es el camino que hay que seguir para llegar a productos chinos, pero que realmente tengan una utilidad o una ganancia para un negocio. Muchos de ustedes, seguramente, y un porcentaje, terminará trabajando, si es que quiere seguir dentro de lo que viene siendo su carrera, en alguna cadena. Dentro de las cadenas, háblese Oxxo, Sevens, Walmart, H-E-B, la cantidad de mercadólogos que hay y la cantidad de puestos que hay relacionados o que buscan mercadólogos es muy grande. Así es que me gustaría que entendieran muy bien lo que va a estar hablando él.
Me gustaría que al final tomáramos un tiempo, hiciéramos anotaciones, y si hay alguna pregunta, ya sea desde su lugar o más al rato, terminando eso, que se acercaban con él, estamos abiertos. Me da gusto darle la bienvenida a Rubén Cornejo y gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por invitarme. Me siento muy halagado de estar con ustedes. Se ve que pues la mayoría de ustedes trabajan ya de manera formal y está haciendo un esfuerzo por terminar sus estudios universitarios, lo cual es muy loable y los felicito mucho. Y entrándonos directamente en el tema, es un poco extenso, entonces vamos a tratar de hacerlo muy ágil, habla de muchos números. Entonces, vamos a iniciar hablando de algunos ejemplos, digamos, de qué venderle al autoservicio, qué venderle al home center, qué venderle al convenience store. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos importado, en donde he trabajado y lo que le hemos vendido a algunas cadenas. Hay diferentes tipos de cadenas aquí, pues nada más es como ejemplificar. Algunos van a reconocer algunas fotos, los que trabajan en Soriana, Home Depot, Walmart, Sears, Liverpool, City Club. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? El alcance de esta plática es comentarles mis experiencias de cómo importar y comercializar artículos de China a través del canal del retail organizado. ¿Cuáles son los alcances desmenuzados de ese objetivo? Bueno, vamos a platicar un poquito de una estructura básica de una cadena de retail, cómo se conforma, unas pruebas básicas de sanidad antes de decidir qué le vas a vender, una pequeña investigación de cómo son tus clientes, cómo te pagan. Vamos también a trabajar un poquito en el cálculo de costos de venta para que te prepares antes de entrar al matadero. Cuando tú entres a negociar con un comprador de una cadena de estas, estos angelitos están preparados para sangrarte lo más que puedan, y ese es su trabajo. Entonces tú tienes que tener algunas herramientas para defenderte y para defender a tu compañía. Calculando el ROI. ¿Qué es el ROI? El retorno a la inversión. Vamos a ver si sigues interesado en venderles. Una plática general de cómo prospectar proveedores en China, fábricas, y cómo realizar el primer approach, es decir, el acercamiento. Calcular los costos landed. Una cosa es cuánto te cuesta en China y otra cosa es cuánto te cuesta ese mismo artículo puesto ya en México. En caso de que se necesite, cómo planear un viaje económico hacia allá y cómo amarrar calidades, tiempos y respetos a los acuerdos que tú hagas con las fábricas. Entonces, primero vamos a platicar un poquito de los canales de distribución antes de entrar al retail. Dices a lo mejor en este producto en particular a Soriana, Walmart, Aurrerá, Chedraui, y pudieras a lo mejor decir, ¿sabes qué? Voy a meter alguna otra cadena como Sears, Liverpool, Home Depot, Lowe's. Aunque generalmente esos son grandes superficies pero especializadas. Todas las demás que se le ocurren a las empresas, la creatividad de las empresas aquí para inventar canales de distribución es inmensa, pero básicamente lo que yo quería ejemplificar es cómo dividir los canales de distribución. ¿Para qué les hablo de esto? Porque yo básicamente voy a hablar ahorita de los convenience store, grandes superficies, que son parte de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales. Es decir, son cadenas que son altamente organizadas, que a través del tiempo han creado y agrandado su negocio de una manera sustentable. Es decir, que tú percibes que van a durar a través de los años. ¿Por qué? Porque vas a invertir tu dinero en donde piensas que no va a quebrar la cadena.